Y la verdad que los que están pasándola mal estos últimos días, básicamente por el tema de el posible cierre o posible venta o la crisis que estalló en Sancor, son los laburantes y los productores. Hay 4.000 y pico de trabajadores de Sancor que dependen de la cooperativa, que la verdad que hoy están en ascuas, y hay algunos que ya no tienen dónde ir a laburar porque cerraron, no sé si temporalmente o no, 4 plantas de la empresa láctea. Hay una fuerte crisis, vamos a hablar después de eso, pero queríamos dedicarle a ellos, a los laburantes de Sancor, este bicho de campo. Bueno, es muy difícil encontrar políticos que cuando hablen de las cuestiones agropecuarias entiendan bien de qué hablan y no utilicen frases de ocasión. El campo es muy importante para la República. Felipe Solá es una excepción, es uno de los pocos políticos que sabe de campo, de hecho fue secretario de Agricultura y es ingeniero agrónomo. Gracias por invitarme, ¿qué tal? Un placer, Felipe. Te trajimos acá para hablar de política agropecuaria. No nos interesa la cuestión electoral, sabemos que... ¿La cuestión electoral? Es un año electoral, pero nos gustaría preguntarte, realmente digo que analicemos, ya ha pasado un año y monedas de gestión, ha habido transformaciones importantes, y de 1 a 10, ¿vos qué calificación le pondrías a la política agropecuaria macrista? Y yo le pondría un 5 o 6. ¿Y por qué ese vaso medio lleno? Porque hay problemas urgentes de lo que podemos llamar el modelo agropecuario que tenemos hace muchos años, y no son atendidos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el más grave para mí es que ¿cuál es la sustentabilidad del modelo que sigue persistiendo en el monocultivo a pesar de que ha crecido bastante el maíz? ¿Cuál es la sustentabilidad desde el punto de vista de, por ejemplo, la resistencia de las malezas al glifosato, de la infestación de malezas de muchísimos campos de la Pampa Gringa, sobre todo de Córdoba, y también de Santa Fe? Todo el perímetro que rodea al núcleo está infestado, y está infestado de sorgo de Alepo resistente al glifosato. ¿Puedes decir que porque está infestado por la cola de la máquina, sembradoras mal, sin limpiar, la cola de la cosechadora, etcétera, están trayendo malezas de las 2 millones de hectáreas de soja que hay en el norte, en el NEA y en el NOA, las están trayendo, que viajan con las máquinas, están infestando campos en la región pampeana, y ahí el glifosato va a empezar a fallar, ya está fallando mucho. Por otro lado, hay un descuido cada vez mayor del estado de los campos, hay un avance de la acacia negra, hay un avance de malezas muy difíciles de sacar, y eso está poniendo digamos, sobre la mesa, en el tapete, pensando en el futuro, que es una buena política, la política que se anticipa, el alquiler por el año, el alquiler por un año, y donde que no va a ser, ni el dueño si que quiere la renta, ni el arrendatario, que el contratista que quiere sacar también renta lo más rápido posible, cuida en el campo. Si sigue avanzando, digamos, el problema de malezas y agregando costos, digamos, entra en jaque también el sistema de arrendamiento. Digo, no va a ser muy costoso, Yo creo que este va a ser un año difícil porque el Congreso se mueve menos, hay menos acuerdos, etcétera, mucho menos nivel de acuerdo. Porque no es que se trabaje más o menos, es que hay menos nivel de acuerdo. Eso es lo que quiero que entiendan cuando dicen un año electoral y el Congreso. Hay mucho menos nivel de acuerdo. Cuando hay acuerdo en el Congreso se trabaja rapidísimo. Ahora, y cuando no hay acuerdo, no. Y yo creo que es el año para una ley de arrendamiento. Ahora, te mencionas justamente que no hay mucho nivel de acuerdo. ¿Por dónde podría pasar en todo caso una ley de arrendamiento? ¿Al gobierno le interesa también esta cuestión y a la oposición le interesa? Hasta ahora no la ha enviado. Hasta ahora no la ha enviado. Hay leyes de arrendamiento que están paradas. No la ha enviado. Yo creo que el gobierno, con solo consultar al INTA, basta ver los trabajos de Manfredi, por ejemplo, para darse cuenta de cuál es la política del futuro. Es decir, ¿qué puede hacer un secretario de Agricultura ahora? Puede atender a la agricultura familiar, desatendida en relación al gobierno anterior. No digo que el gobierno anterior lo hiciera bien, pero yo lo hice con el programa social agropecuario hace 20 años y
se ha agravado la situación del campesinado, del verdadero campesino del NOA y del NEA, y algunos que hay en el norte de Santa Fe. ¿Vos decís que lo de Pérsico estaba mal porque era muy... No, lo de Pérsico yo creo que faltaba una dirección técnica fuerte. Pero desmontar todo eso también estuvo mal, esta es tu lectura. Si vos desmontás algo en el Estado, más vale que montes algo paralelamente. Ahora, desmontar porque el Estado tiene que achicar, no. Si lo desmontás es porque estos no son capaces y vas a poner gente capaz. Estos no tienen empatía con la zona, no la conocen, estos son no, y estos no, suponete. Pero esto de desmontar por desmontar es una función fundamental de la Secretaría de Agricultura, cuidar del campesinado. Vuelvo al tema que estábamos antes. Esas son unas funciones indelegables. Otra función indelegable es la de la comercialización. ¿No es cierto? Defender siempre al productor y la transparencia absoluta de precio en la comercialización, que no es total, por supuesto, ¿no? Una tercera función es prever el futuro. Prever el futuro. Solo quedan retenciones fuertes en la soja, que deben seguir así. ¿Por qué deben seguir así? Porque el esquema agropecuario, el esquema de siembra, ¿cómo se maneja si no? Vos decís que va a haber que discutir, vos discutirías esto de bajar paulatinamente la soja. Absolutamente, porque a mí me parece que hay que premiar el maíz, que da más trabajo, es más riesgoso, tiene más riesgo que la soja. O sea, dejar un 30% de manera indefinida sería un poco la postura, o prorrogar. Sino que premien el maíz, ¿viste? Pero digamos, tendría que haber una política pro maíz y una política además que para mí está ligada a la ley de arrendamientos, que buscara que los campos no estuvieran solamente ocupados en el verano. Doble siembra. Claro, porque si vos tenés 20 años de siembra directa, soja, digamos, y ocupación 5 meses del año del campo, eso está aprobado. No tenés, digamos, no tenés cubierta vegetal el resto del año. No, digamos, la napa te sube, porque obviamente no tenés la cubierta que absorba agua y que evapore agua, que evapotranspire agua. Y entonces los suelos desnudos, ¿qué se convierten? Se convierten en suelos que permiten subir la napa, sobre todo en años en donde la lluvia, yo no sé si llueve más o menos, pero que llueve más fuerte seguro. O sea, adscribís la teoría... Cuando llueve más fuerte, vos sabés lo que pasa. El suelo a veces se cierra. Adscribís la teoría que dice que esto también puede, que no es responsable el sistema de siembra directa soja directamente de todos los males de la inundación, pero que sí puede tener que ver. Pero claro que tiene que ver, lo ha aprobado el INTA Manfredi. Lo ha aprobado, se dedicó a estudiar eso. El secretario de Agricultura el ministro de Agricultura tiene que mirar eso. El secretario de Agricultura tiene que decirle, mire, este es el tema del futuro. ¿Por qué hay más inundaciones en Córdoba? ¿Y por qué te parece que ¿Por qué hay 500, 800, no sé cuál es el número, pero anda entre 500 y 800 tambos que se inundaron? Encima de la crisis de los tambos se inundan. ¿Por qué corre más el agua? Corre más el agua porque tenemos demasiados barbechos desnudos. ¿Y por qué te pensás que que el barbecho desnudo? Los funcionarios que acompañan... ¿Al arrendatario? Sí, claro. Los funcionarios que acompañan a Bursaire son técnicos, más o menos. ¿Dónde están las pasturas de invierno? Los funcionarios Riquinegri son técnicos, más o menos. De esto entienden. ¿Y eso es bueno o malo? Digo, la pregunta es por qué no te ahora no he visto que los técnicos sean buenos, ni que los políticos sean malos, ni viceversa. Pero ¿por qué no encaran estos temas? ¿Por qué el macrismo no encara estos temas? No lo sé. Que hagan una ley de arrendamiento, si no lo vamos a hacer nosotros. Pero me gustaría que lo hicieran ellos, porque lo que importa de una ley no es quién la saca tanto como quién la aplica. Y cuando vos estás en el Estado, si estás convencido de una ley, la aplicás con todo. Si no estás convencido, la reglamentás tarde, no le das pelota, etc. Usted estuvo el año pasado participando de una de las audiencias por el tema semillas. ¿Cómo es esta discusión? Es mucho más importante el primer tema que el segundo, aún por partes. El tema semillas le importa mucho más a la comercialización, etcétera, a los vendedores de insumos, a Canudo. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es tenemos que salir del arrendamiento por año. Este modelo es insustentable y además cada vez... Vos fíjate, hay un ataque fenomenal desde lo urbano y desde los verdes, desde los ambientalistas, a este modelo. Por un lado, por el otro, por el otro. ¿Alguna vez lo vieron defenderse?
este modelo? No, este modelo produjo se cierra, se obceca y dice somos perfectos. 127.000 millones de dólares adicionales al modelo de la soja tradicional, según el modelo Sigma del INTA. ¿No? El modelo Sigma del INTA determina eso, calcula digamos, ingresos netos totales. 127.000 millones de dólares en 20 años. Ahora, ¿Alguien lo defiende? Felipe, ¿Alguien lo defiende de los políticos? De los políticos que tienden a ser ambientalistas. Lo paradójico es que cuando hablan los críticos de este modelo sojero, de monocultivo, dicen la gran responsabilidad política histórica fue de Felipe Solá, que aprobó la soja transgénica. Porque no entienden nada de agricultura. El tema es, cuando yo me fui, se sembraron 4 millones de hectáreas de soja transgénica el último año. Me fui en agosto y después de eso se sembraron 4 millones. El año anterior 300 y pico de mil con la soja aprobada. Pero es tan veloz, digamos, el productor argentino es el tipo con mayor velocidad de adopción del mundo. Está aprobado. Le gana incluso a ejemplos históricos como adopción de los híbridos en la década del 30 en el Corn Belt de Estados Unidos, híbridos de maíz. Es más lenta que la explosión geográfica que en la Argentina. Adopción de los trigos mexicanos de Norman Borlaug de los años 70. Es más lenta. Incluso en la Argentina. Este productor, desde hace 20 años, tiene una velocidad de adopción infernal. A Dios gracias. Porque a eso aposté yo cuando fui secretario de Agricultura. ¿Y entonces cuál fue el problema? Tomé 26 millones de toneladas y me fui con 66. Y ese año que me fui, después me fui en agosto, en noviembre se empezó a sembrar mucho más de soja transgénica. Y después llegó a los 20 millones de hectáreas. La pregunta es que dormimos en los laureles, entonces dejamos de hacer política agropecuaria. Absolutamente. La política agropecuaria de buena parte de, breves años del radicalismo, donde dejaron venir la aftosa de nuevo, porque Bene cometió el error de dejar de vacunar, que fue un atraso para todo lo que habíamos conseguido enorme. En el 97 ya estábamos exportando a Estados Unidos. Sí, y ahora estamos mendigando volver. Pero hay que recordar algunas cositas, ¿no? Y en el 2000 vuelve la aftosa, volvemos a retrasar enormemente nuestra situación internacional. Esa política agropecuaria y la del kirchnerismo, ¿qué fue? No hagamos nada y cobremos el 35% de un flor de precio de la soja. Y entonces que hay una continuidad. Hicieron algo los ministros de Agricultura, los secretarios de Agricultura de Kirchner. No, pero algo importante hicieron. No, la verdad que no. Bueno, salvo pelearse con el pasaron 12 años, yo estuve 9, hice mucho más cosas que ellos. Ahora, también digo, vos estuviste parte de kirchnerismo también como gobernador en la provincia. ¿Y qué tiene que ver? Estas cosas ¿Y desde cuándo el gobernador hace política agropecuaria? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo me consultó Kirchner a mí quién debía ser el secretario de Agricultura? ¿Cómo debía ser? Hubo un interregno de Miguel Campos que más o menos entendía la cosa con la baña, pero duraron muy poco. Vos decís la prioridad es esto. Cuando vos sos gobernador de Buenos Aires te ocupás de los servicios, te ocupás de la educación pública, la seguridad, la salud, que no tienen mucha relación con el campo. No tienen mucha. Ahora, yo tuve buenos ministros de Asuntos Agrarios que lo entendían al sector, ¿no es cierto?, que hicieron un plan ganadero muy bueno. Digamos, el sector agropecuario provincial se llevaba bien con nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos proyectos, y con Rivara sobre todo. Entonces, la verdad es que yo tuve política agropecuaria, pero no la política agropecuaria nacional. A nivel nacional. Vos decís la prioridad es arrendamiento, salir de este modelo de monocultivo, no va a alcanzar, hay que volver a discutir las retenciones en función de este desafío a mediano plazo, y la verdad que coincidimos. No habría que hacer, seguir el ejemplo de algunos otros países que discuten leyes agrícolas cada tantos años, Estados Unidos, Europa, que revisan su política agrícola, porque esto de haber adoptado un modelo y no haberlo modificado más allá en 20 años... con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado en la economía, con la aceleración, con lo que significa un pool hoy. Con las nuevas tecnologías, el nuevo uso de los granos. Con el nuevo uso de los granos, con las nuevas tecnologías, con la velocidad que se le pide a la renta. Se pide que la rentabilidad sea rápido ya. Y la naturaleza no te permite eso siempre. Te va castigando. Ahora, ¿por qué no se puede hablar esto, oposición y oficialismo, de manera constante? No se puede, sí, se puede. Lo que pasa es que... Lo que mencionaba Matías, de tratar de imitar lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos. Pero el ministro Bullari está desesperado por ser gobernador de Formosa, digamos la verdad. Y del sector agropecuario, él dice que entiende, para mí no entiende mucho.
yo no veo un Ministerio de Agricultura tan fogoso en el tema. Y acá tenemos alguien que ha visto muchos ministerios de Agricultura. La verdad, yo no veo que esté anticipando nada en agricultura. Con respecto a la ley de semillas, tiene que salir, es importante. Ahora, el proyecto nuestro no es igual al proyecto del Ejecutivo. No es contemplativo a todas las demandas de Monsanto y las semilleras. Absolutamente, es menos contemplativo, mucho menos. Lo que quiere es no parar el avance tecnológico, pero nosotros no vamos a jorobar a los productores por eso. Y teniendo en cuenta que va a haber proyectos distintos, ¿puede salir la ley de semillas este año o no la ves? Sí, vamos a impulsar para que salga. Vamos a impulsar, está en espera, está el maíz ahí esperando también con el maíz, el nuevo maíz está esperando eso. Y hay problemas con la anotación, la forma que fue anotada, inscripta, la intacta. En patentes. En patentes. Y algo de eso, un buen periodista, o buenos periodistas, saben. O podemos averiguar. Ojo Monsanto. Felipe Solá, Felipe Solá no necesita presentaciones, estuvo en Bicho de Campo. Gracias, Felipe. Gracias a vos.